al nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Yo lo había entrevistado como subsecretario, ahora lo hago como secretario de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al nombramiento que le hizo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Arturo, pues muchas felicidades por este ascenso. Muchísimas gracias, Joaquín, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, espero que no sea la última vez. A ver, ¿cómo hablaste con el presidente o qué te dijo el presidente para, pues yo creo que convencerte o anunciarte, no sé cómo haya sido, que ibas a ser el nuevo secretario de Hacienda? No, convencerme no hubo necesidad de mucho. Sí. Es una encomienda que tomo yo con muchísimo interés, con gran responsabilidad y de la que estoy muy entusiasmado, ¿no? Yo creo que difícilmente para un economista que se ha dedicado a la vida pública a lo largo de prácticamente toda su trayectoria profesional puede haber un cargo con mayor distinción que esto. Y lo que me comentó él fue lo que se hizo público hoy por la mañana en su conferencia, y que de alguna forma el entonces secretario Carlos Ursúa había aludido en su carta de renuncia del día de ayer. Había habido diferencias de criterios con respecto a algunos temas. El secretario había decidido dejar a su cargo y el presidente me pidió que me hiciera yo cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A ver, ¿fue ahí en el mismo momento y tomaron el video o fueron dos tiempos? No, fueron dos tiempos. Él me había ya llamado un par de días antes, me había puesto al tanto de la conversación que habían tenido ya él con el secretario Ursúa. Habían quedado de tener una conversación adicional, de las cuales yo no fui partícipe, por supuesto. Entonces yo estaba al tanto de que esto se podía dar. O sea, ¿tú desde el sábado lo sabías o el lunes, o desde el lunes? Pues tenías no, desde el fin de semana lo sabía yo. Desde el fin de... ¿Y qué dijiste en tu casa? ¿Qué dije? ¿Dónde? En tu casa. Bueno, que les iba a mandar unas fotos para que pudieran seguirme viendo. No, están todos muy contentos. Es una responsabilidad que está asociada no nada más al ejercicio profesional propio del trabajo del economista, sino que tiene una responsabilidad muy grande en el sentido de ayudar a que el país crezca más, pero además de que crezca de manera muy homogénea. Nuestro país tiene un gran potencial, pero es un país con grandes diferencias, ¿no? Los niveles de ingreso y de pobreza que vemos en el sur del país no tienen nada que ver, por ejemplo, con los crecimientos en la economía que observamos en el bajío del país. Entonces, es una responsabilidad que tomo con mucha seriedad, y así lo han percibido también en mi familia. A ver, no te voy a recordar, te voy a contar algo. Arturo Herrera, estoy hablando con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el maestro Arturo Herrera. Yo fui el que le hizo la pregunta al presidente Echeverría saliendo de la Hacienda de los Morales a la renuncia de Hugo B. Margain como secretario de Hacienda, y le pregunté: oiga, presidente Echeverría, en la salida del secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, ¿es un cambio de hombres o es un cambio de política económica? Fue cuando respondió aquella frase que ahí quedó, me dijo: mire usted, la economía se maneja desde la presidencia de la República. Los periódicos lo redujeron, el Heraldo, lo trajo solo el Heraldo y Excelsior, a Los Pinos, pues por el tamaño de la cabeza. Pero yo le pregunto al nuevo secretario de Hacienda, ¿la política económica se maneja desde la presidencia de la República, Arturo? No, yo creo que si quisiéramos hacer una analogía muy similar a la que hiciste hace como 40 años, lo que tendríamos que preguntarnos es si la política económica y hacendaria se maneja desde Palacio Nacional, y la respuesta sí, porque en Palacio Nacional está tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Hacienda. De hecho, esta llamada la estoy tomando desde acá. Nosotros la obligación es de proponer políticas sensatas que van en línea con decisiones de carácter técnica, y esa es nuestra obligación, hacerle ese planteamiento de ese tipo de políticas al presidente. Y lo que hemos encontrado, y no solamente ahora, yo empecé a trabajar con el ahora presidente de la República desde que él fue jefe de gobierno hace ya casi 20 años, y estamos muy en sintonía en el tipo de políticas que creemos que necesita el país. Es decir,
un manejo responsable de la política fiscal, un entorno macroeconómico estable, dentro de lo cual uno de los ingredientes más importantes es el respeto a la autonomía del Banco de México, el poner la trayectoria de la deuda en un nivel decreciente, el asegurarnos que tenemos los recursos suficientes y que tenemos una política de gasto que sea austera y que busque la eficiencia. Y yo creo que en eso es donde estamos de acuerdo, y en ese sentido yo te diría que no hay discrepancia en ninguna de las dos alas de Palacio Nacional, la que ocupa la Secretaría de Hacienda y la que ocupa la Presidencia de la República. Sí, la frase con la respuesta correcta, ahora que hago memoria bien a bien, se manejan desde la Presidencia de la República, me dijo, pero en fin, dime una cosa. La principal preocupación es Pemex, ¿no? Arturo, el plan de negocios, ¿cómo va? ¿Cuándo lo van a dar a conocer? ¿Y tú sabes quiénes están participando en él? Sí, por supuesto. El plan de negocios se presenta formalmente, aunque todos los actores económicos lo esperan, el plan de negocios se presenta formalmente al Consejo de Administración de Pemex, del cual yo soy miembro. En mi carácter de subsecretario del ramo, era el miembro suplente y yo venía asistiendo de manera cotidiana a esas reuniones. Así es que yo conozco muy de cerca cuál ha venido haciendo la evolución del plan de Pemex. El plan de Pemex se va a presentar en las próximas 2 semanas. Hay una fecha ya precisa, pero yo quisiera respetar la autonomía que tiene de gestión la empresa. Lo van a conocer una vez que sea aprobado por el Consejo, pero yo te diría, tiene 3 o 4 componentes que son centrales. Uno, la producción de petróleo ha venido cayendo más o menos de manera constante desde el año 2004. Ahí se producían 3.4 millones de barriles por día. Al inicio de la administración pasada, en 2012, se producían 2.4 millones de barriles por día, y en el momento en que esta administración toma las riendas de Pemex, se estaban produciendo un poquito menos de 1.7 millones de barriles por día. En promedio, el año pasado fueron alrededor de 1.8, pero hacia finales, cuando nosotros, cuando el presidente toma posición, se producían alrededor de 1.7, 1.6 y tantos millones de barriles por día. Entonces, lo que Pemex ha venido diciendo de manera pública y va a estar planteando en el presupuesto es lo siguiente. Primero, lograr estabilizar la producción, es decir, que no siga cayendo. Y me parece que a partir de febrero o marzo ya estamos ahí. Lo segundo es cómo ir incrementando la producción, y Pemex ya nos ha venido presentando resultados parciales que apuntan hacia allá. Ahora, llevarla de alrededor de 1.6, 1.7 a niveles superiores a 2%, 2.4, 2.5 y a un poco más, requiere no solamente estabilizar la producción, sino niveles adicionales de inversión. Ese es el punto. Ese es el punto. Pemex había venido teniendo niveles relativamente bajos o niveles poco eficientes por 2 razones. Uno, porque probablemente hizo algunas inversiones que no fueron las más adecuadas a lo largo de los años, se apostó a algunos proyectos que no fueron muy fructíferos. Eso, por otro lado, es algo natural en este tipo de operaciones, pero la otra es porque no tenía recursos suficientes para invertir. Y la razón por la que no tenía recursos suficientes para invertir es no porque no produjera ingresos suficientes, sino porque nosotros desde Hacienda lo grabábamos a tasas relativamente altas. Lo que ya hemos venido anunciando es una migración a un tratamiento tributario más benévolo que le va a permitir a Pemex operar en condiciones muy similares al que se encuentra en el resto de la industria. Ahora, 40 centavos de cada peso fiscal era de Pemex. 40 centavos de cada peso fiscal eran de Pemex, sí, más o menos, muy buen cálculo, te los digo como los hago yo. Nosotros tenemos un presupuesto de entre 22 y 23% del PIB, de eso alrededor de 2.5% del PIB viene de endeudamiento neto, de tal forma que el país genera en ingresos alrededor de entre 20 y 21% del PIB, de los cuales un poco más del 4% son ingresos de origen petrolero. De ellos, más o menos mitad y mitad están distribuidos entre Pemex y nosotros. Ellos se quedan la mitad para labores de producción, operación de la empresa, y la otra mitad, alrededor de un poco más de 2% del PIB, que para que tu auditorio tenga una idea, son un poco más de 500,000 millones de pesos, y son recursos que llegan a
arcas del gobierno para la operación del gobierno, el financiamiento de la educación, de la salud y las transferencias a los estados. Estoy hablando con Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Me da la impresión desde fuera que no le están dedicando los suficientes recursos a elevar esta producción, y en cambio sí los están dedicando a inversiones de retornos dudosos, como sería el caso de Dos Bocas. ¿Qué opina el secretario de Hacienda? No, mira, por mucho las inversiones más importantes que se han venido realizando en estos 7 meses son en producción y exploración. Y yo creo que por razones diferentes siempre ha habido, déjame hacer esta acotación primero, siempre ha habido presupuesto para las refinerías. Tal vez nosotros mismos pusimos el foco en la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tiene su relevancia, etcétera, pero tal vez la sobredimensionamos con respecto a su impacto presupuestal. Es muchísimo más grande los recursos que están yendo a producción y exploración que los que podrían ir asociados a las refinerías. Con respecto a exploración y producción, Pemex tuvo un incremento de más de 30% en términos reales en este año. Bien, ahora, de lo que señalaba ayer Carlos Ursúa, que además fue tu maestro, fue tu Sherpa, ¿sí? Dice que Mi mentor. Sí, tu mentor, que dice que se tomaron decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Y tú estabas ahí en Hacienda, ¿viste alguna? Mira, no, yo ayer comentaba que, bueno, Hacienda es un área muy grande y yo era responsable de 2 áreas en realidad. Yo tenía a mi cargo la subsecretaría del ramo, la que ve los temas financieros y crediticios, y era el encargado también de la subsecretaría de ingresos, que es la que ve los temas de política tributaria. Yo te podría decir, por ejemplo, 2 de las propuestas emblemáticas que hicimos de ambas subsecretarías, que tenían un claro soporte técnico, pero que además fueron apoyadas tanto por el secretario como por el presidente. Empiezo por la parte financiera. Nuestro país es un país extraordinario, pero hay algunas cosas donde podemos hacer las cosas mucho mejor. Y una de ellas es el sector financiero. Es un sector donde solamente, para darte una idea, el 37% de los mexicanos tiene una cuenta bancaria. Es decir, es un país donde muchas de las transacciones operan en efectivo. Hicimos una iniciativa de fortalecimiento al sector financiero que lanzamos conjuntamente con el Banco de México. Es decir, no nada más tenía el diagnóstico técnico correcto del lado de Hacienda, sino era compartido por el Banco de México y por los intermediarios financieros, que buscaba atacar y dinamizar el sector de los sectores asociados a la inclusión financiera, los del mercado de capitales, los del mercado de deuda, los de los manejos de los fondos de pensiones. Entonces fue una iniciativa, yo diría, muy ambiciosa. Otra que te diría que fue muy importante y fue uno de los temas tal vez más complejos de pasar en el paquete económico, fue la eliminación en los aspectos tributarios de la llamada compensación universal entre IVA y el impuesto sobre la renta. Ambas, que fueron diseñadas en las áreas que yo tenía mi responsabilidad, fueron recibidas con un gran respaldo por el entonces secretario Carlos Ursúa y también por la presidencia de la República, que es finalmente quien envía el paquete económico. Así es que en los aspectos que estaban bajo mi directa supervisión, yo diría que siempre fueron las iniciativas realizadas con decisiones basadas en evidencia empírica y con aspectos técnicos, y además apoyadas de manera muy entusiasta tanto como por el presidente como por el entonces secretario Ursúa. O sea, desconozco si había otras áreas en las que él hace referencia que pudieran ser fuera de lo que a mí me competía. Y libre de todo extremismo, dices, sea de derecha y de izquierda, ¿han sido tus decisiones? Porque yo sé que eres un economista de trayectoria. Sí, yo lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que las propuestas que nosotros presentamos son las que son las mejores para el país y además las que son sostenibles en el tiempo. No sirve de nada crecer mucho en un año y después meternos en problemas. Esa es una de las razones por las cuales estamos siendo particularmente responsables con el manejo del
del endeudamiento, de tratar de limitarlo. Podríamos haber optado nosotros por la vía fácil de tomar dinero prestado y que lo paguen las generaciones futuras o los gobiernos siguientes. Estamos siendo muy, muy cuidadosos con eso y en ese sentido estamos muy tranquilos tanto de las decisiones profesionales, pero también muy tranquilos con la conciencia. Bien, ahora, de lo que habló el secretario, el exsecretario Ursúa ayer, de la imposición inaceptable de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, pues ya el presidente esta mañana despejó esa incógnita cuando habló de Alfonso Romo, al que le encargó la banca de desarrollo. ¿Quién se va a hacer cargo de la banca de desarrollo, Alfonso Romo o el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera? No, estos temas son muy claros, ¿no? La Secretaría de Hacienda es por ley la encargada de regular la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene 2 o 3 mecanismos a través de los cuales se le va dando dirección. Uno, a través de la unidad de banca de desarrollo, que depende de la subsecretaría del ramo. Otro, como cualquier banco, es regulado a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y otro muy importante es a través de el máximo órgano de los bancos de desarrollo, es el Consejo de Administración. Las presidencias de los consejos de administración de todos los bancos de desarrollo, a partir del día de ayer, los presido yo. Esto no quiere decir que yo no tenga que coordinarme con los distintos actores del gobierno federal, y muy importantes serán los que estén asociados a la presidencia de la República, para tratar de encontrar cuáles son las políticas más adecuadas. No solamente él, puede ser el propio presidente de la República, etcétera, ¿no? Pero el día a día lo llevamos nosotros. Bien. En el caso de otros nombres, el presidente citó, eso no pasa por ti, el conflicto con Germán Martínez, pero sí, también sí. Ese lo vi yo en la prensa, ese sí. Probablemente lo conoces tú mejor que yo. Y en el caso también dice que tuvo diferencias también con el SAT, con la directora del SAT. ¿Tú sabes algo? Mira, no, el propio presidente señaló que ese fue un nombramiento que venía de él. Yo creo que lo que a mí me toca, uno toma este tipo de responsabilidades no en abstracto, los toma en circunstancias muy específicas. Sí, claro. La decisión que yo he tomado es de construir puentes. Yo tengo que generar puentes con todo el mundo y claramente sea dentro de la Secretaría. Yo, al ser el responsable en mi función anterior de la política tributaria, ya tenía tareas de coordinación muy productivas y muy fructíferas con todo el personal del SAT, no nada más con su jefa, con Margarita Ríos Farjat, y ese tipo de nexos, por supuesto, voy a seguir abonando, voy a seguir construyendo y voy a seguir muy de cerca todos los aspectos de la recaudación. Lo que el gobierno puede hacer en todas sus dimensiones depende de cuántos recursos tenemos, ¿no? Y este es un tema central para la Secretaría, no solamente para la Secretaría de Hacienda, sino para todo el gobierno, y yo diría incluso para el país. O sea, ¿no tienes tú ningún problema con la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat? No, yo tengo una relación muy constructiva, muy respetuosa y muy profesional, y yo voy a seguir construyendo ese tipo de relaciones con todo el equipo que me reporta a mí. ¿También con Alfonso Romo? Sí, bueno, él no me reporta a mí, él le reporta al presidente. Tengo ya una relación, yo diría, yo lo conocí en la etapa de transición. Él realizó un viaje a Washington en agosto, yo todavía me encontraba ahí, así es que tuvimos oportunidad en un entorno, yo diría, todavía muy informal, de construir un nexo. Ayer intercambiamos correos, mensajes, él y yo por teléfono, y lo que le ofrecí yo, que es lo mismo que le estoy ofreciendo a todos, a los secretarios, porque la Secretaría de Hacienda tiene un corte transversal. Todas las secretarías utilizan presupuesto para sus funciones, intervenimos en ellas. Yo voy a estar construyendo nexos con todos y voy a estar trabajando con todos desde una manera responsable, que es lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda, pero abonando a que se puedan implementar de la manera más eficiente los programas de este gobierno. Dos preguntas más, secretario Herrera. Primero, dijo el presidente que cuando le digas no, él te va a convencer, que tiene manera de convencerte.
Sí, pero mira, el presidente y yo hemos venido trabajando desde el periodo de transición de cuando él fue electo jefe de gobierno en el año 2000, y tenemos una relación extraordinariamente constructiva y también muy respetuosa. Y algo que a mí me parece obvio es yo, porque tiene confianza en mí, tiene confianza en los criterios, es una gente que escucha argumentos, que escucha la evidencia, que le gusta conocer al detalle la información, y esa es también la forma en la que a mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar con evidencia, con discusiones serias, con discusiones profundas, y a veces lo convenzo yo y efectivamente a veces me convence él, pero yo diría la mayor parte de las veces estamos alineados, no necesitamos convencernos uno al otro. Ahora, por último, hablabas de confianza entre ustedes. Yo creo que es fundamental el tema de reforzar y en algunos casos recuperar la confianza. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento y no hay empleos. Y ese es un problema. Decía a mí don Antonio Ortiz Mena, que la función principal del secretario de Hacienda entonces era crear confianza. Yo creo que sigue siendo válido ese principio. No, eso es central, ¿no? En este país, más o menos, el sector privado invierte 6.7 veces lo que invierte el sector público, de tal forma que para que nosotros crezcamos, nosotros tenemos que gastar bien y de manera eficiente, pero necesitamos también que el sector privado esté invirtiendo. Ya una de mis responsabilidades como subsecretario del ramo era mantener la relación con el sector financiero, con los mercados internacionales, y también estaba cumpliendo un rol importante en cuanto a dar la cara de la Secretaría frente a los distintos actores. Tú hiciste referencia a la entrevista que tuvimos, probablemente fue, si mal no recuerdo, en el contexto de la renegociación de los bonos del aeropuerto. Así Esa ha venido siendo ya mi función a lo largo de los últimos 7 meses. La voy a seguir manteniendo y seguramente voy a tener que ser aún más enfático en ello, y en ese sentido te agradezco muchísimo este espacio, porque me ayuda a dar claridad en los mensajes que estamos enviando. Bien, sí, ¿estás de acuerdo con Santa Lucía finalmente? Mira, lo que yo siempre he pensado que lo que el país requería es, y como es el modelo en todas las grandes ciudades del mundo, es un sistema de multiaeropuertos. Ese es el modelo que tú encuentras en Nueva York, es el modelo que encuentras en Londres, es el modelo que encuentras en París con el Charles de Gaulle y Orly. A mí no me parecía una buena decisión que para construir un aeropuerto tuvieras que cerrar otro y quitarle el énfasis al actual. Me parece que un modelo con el fortalecimiento del aeropuerto Benito Juárez, con el fortalecimiento del aeropuerto de Toluca y con la construcción de Santa Lucía es el tipo de modelo que requiere la Ciudad de México. Bien, pues Arturo, te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada, hayas tenido confianza de contestarme el teléfono. Te deseo mucho éxito porque me dicen de tu oficina que ya te tienes que ir, y te mando un abrazo. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Que estés muy bien. Es Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.